Imagina esto, estás en tu casa, todo tranquilo a punto de ver el final de tu serie favorita. De repente, ¡Beast! ¡Crack! Un sonido horrible, como si un Transformer se estuviera ahogando con un tenedor, seguido de un olor a plástico quemado que te dice, amigo, algo acaba de morir. Y no fue el villano de la serie. Ese es el sonido del desastre eléctrico, el grito de auxilio de tus aparatos cuando algo sale terriblemente mal. Y muchas veces, pero muchas veces, la culpa la tiene un pequeño detalle que casi nadie conoce, la curva de disparo de tu interruptor. Sí, esa cajita en tu tablero eléctrico tiene más secretos que el celular de tu ex. Elegir mal es como poner a un gatito a cuidar un banco. Simplemente no va a funcionar. Mucha gente piensa que todos los interruptores automáticos, esos breakers o pastillas como les dicen en algunos lados, son iguales. Error garrafal. Un error nivel me corté el flequillo yo solo con tijeras de la cocina. Cada uno tiene una personalidad diferente, y esa personalidad se llama curva de disparo. En términos súper sencillos, la curva de disparo es la regla que le dice al interruptor, ¿cuánto aguanto antes de enojarme y cortar la luz? Es su nivel de paciencia. Si eliges una con muy poca paciencia para un aparato que necesita mucha energía para arrancar, ¡pum!, se botará la luz a cada rato. Y si eliges una con demasiada paciencia, podrías terminar con un equipo quemado o, peor aún, un incendio. Piénsalo de esta manera, es como tener diferentes tipos de alarmas. Una para tu casa, que es súper sensible y salta si una mosca entra por la ventana. Entremos en materia. Hablemos de la curva B. La B podría ser de buena, bonita o básica porque es la ideal para tu casa. Esta es la más sensible de las 3 mosqueteras eléctricas que veremos hoy. La curva B es como esa amiga o amigo sobreprotector que a la mínima señal de peligro ya está llamando a la policía, a los bomberos y a tu mamá. Su trabajo es proteger circuitos que no tienen grandes picos de energía al encenderse. Piensa en las luces de tu casa, los enchufes donde conectas tu cargador de celular, la tele, la licuadora, cuando ya está funcionando, no en el primer golpe. Para todas esas cosas, la curva B es la heroína que necesitas. Su superpoder es la rapidez. La curva B está diseñada para dispararse, o sea, cortar la corriente muy rápido cuando detecta una sobrecarga. Específicamente, salta cuando la corriente supera entre 3 y 5 veces la corriente para la que está hecha. Traducción al español, si tienes un interruptor de 10 amperios, se botará casi al instante si la corriente sube a 30 o 50 amperios. Esto es genial para proteger cables largos y aparatos electrónicos delicados que no aprecian los cambios bruscos de energía. Es la guardiana perfecta para los circuitos de iluminación y tomas de corriente de uso general en cualquier hogar. La gran ventaja de usar la curva B en casa es la seguridad. Como es tan sensible, reacciona inmediatamente ante un cortocircuito que es básicamente cuando los cables que no deben tocarse se dan un beso prohibido, generando un chispazo gigante. Al cortar la energía de forma tan veloz minimiza el riesgo de que los cables se sobrecalienten y provoquen un incendio. Es la opción más segura para proteger la estructura de tu hogar y los aparatos que más quieres, como esa consola de videojuegos por la que ahorraste durante meses. No quieres que se fría por una mala elección eléctrica, ¿verdad? Claro que no. Entonces, si estás pensando en la instalación eléctrica de tu cuarto, la sala o básicamente cualquier lugar de tu casa donde no vayas a conectar un motor industrial, porque ¿quién haría eso? La curva B es tu mejor aliada. Ahora, subamos un poco el nivel de rudeza. Démosle la bienvenida a la curva C. Si la curva B era la amiga sensible, la curva C es la amiga cool, la que aguanta un poco más de fiesta antes de decir ya estuvo bueno, vámonos. Esta es la curva más común y versátil, la navaja suiza de los interruptores. La C podría ser de comercial o común, porque es la que encontrarás en la mayoría de las instalaciones que no son ni una simple casa ni una mega fábrica. Piensa en un taller, una pequeña oficina, una tienda de ropa, o incluso en el circuito de tu casa donde conectas el aire acondicionado o la bomba de agua. La curva C tiene un poco más de paciencia que la B. Está diseñada para aguantar esos pequeños picos de arranque que tienen algunos motores y aparatos más robustos. Por ejemplo, cuando enciendes un taladro, un esmeril, o el motor de una persiana metálica, estos aparatos piden un shot de energía extra solo para empezar a moverse.
Si tuvieras una curva B, clic, se botaría la luz cada vez que intentaras usar tu herramienta. La curva C entiende esto y dice, ok, te doy un segundito para que arranques, pero no te pases de listo. Se dispara cuando la corriente supera entre 5 y 10 veces su valor nominal. Es el equilibrio perfecto entre protección y tolerancia. Esta característica la hace ideal para cargas mixtas. En un local comercial, por ejemplo, tienes luces, pero también tienes el motor de la nevera de bebidas, el aire acondicionado, quizás una computadora con una fuente de poder más grande. La curva C maneja todo ese ecosistema sin problemas. Permite que los motores arranquen sin causar apagones molestos, pero sigue siendo lo suficientemente rápida para proteger la instalación contra cortocircuitos peligrosos. Es la opción por defecto para electricistas en muchísimas situaciones porque simplemente funciona. Es robusta, confiable y se adapta a casi todo, así que si tienes un pequeño negocio, un taller de carpintería en tu garaje, o simplemente necesitas alimentar aparatos con motores pequeños en tu casa, la curva C es tu chica. No es tan delicada como la B, pero tampoco es la bestia indomable que veremos a continuación. Es el punto medio perfecto, la que sabe cuándo ser estricta y cuándo ser flexible. La curva C es la verdadera MVP, o sea, Most Valuable Protector, del mundo eléctrico. Y ahora, prepárense para conocer al Hulk de los interruptores. Les presento a la curva D. La D es de dura, de demolición, de Dios mío, ¡qué potencia! Esta curva no está para juegos. Si la curva B era la amiga sensible y la C la amiga cool, la D es ese amigo que es guardia de seguridad de un bar de motociclistas, que ha visto de todo y necesita una muy buena razón para moverse. La curva D está diseñada para los trabajos más pesados, para esos arranques de motores que son tan brutales, que harían llorar a las curvas B y C. Estamos hablando de maquinaria industrial, grandes transformadores y motores que mueven cosas enormes. La paciencia de la curva D es legendaria. Está hecha para soportar picos de corriente de arranque altísimos, pero muy breves. Se dispara cuando la corriente supera entre 10 y 20 veces su valor nominal. 10 a 20 veces. Eso es una cantidad de energía descomunal. ¿Por qué necesita tanta tolerancia? Porque un motor industrial grande, al momento de arrancar, puede consumir una cantidad de energía absurda por una fracción de segundo. Es como intentar mover un tren empujándolo. El primer empujón requiere una fuerza sobrehumana. La curva D le da a ese motor el permiso para tomar toda esa fuerza que necesita sin cortar el suministro. ¿Dónde vemos a esta bestia en acción? En fábricas, en grandes talleres con soldadoras industriales, en edificios con ascensores de alta velocidad o con bombas de agua gigantescas. Poner una curva B o C en estos circuitos sería una comedia de errores. El interruptor saltaría una y otra vez, haciendo imposible trabajar. Sería como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. La curva D es la única que tiene la fortaleza para aguantar esos arranques violentos y al mismo tiempo proteger la costosísima maquinaria y la infraestructura de un cortocircuito catastrófico. Pero ojo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Jamás, pero jamás, debes instalar una curva D en tu casa para que no se bote la luz. Eso es una locura. Sería como quitarle los frenos a tu auto para que vaya más rápido. La curva D es tan paciente que en un circuito doméstico podría no reaccionar a tiempo ante una sobrecarga peligrosa, permitiendo que un cable se derrita y comience un incendio antes de que el interruptor se digne a actuar. Su uso es exclusivamente industrial y debe ser calculado por un profesional. La curva D es una herramienta poderosa y específica, la campeona de los pesos pesados en el mundo de la protección eléctrica. Ahora, una pequeña historia para que vean lo que pasa en la vida real. Una vez, un amigo, llamémosle Chuy, montó un pequeño taller de soldadura en su garaje. Estaba súper emocionado. Compró una soldadora industrial increíble, de segunda mano, una ganga. La conectó y, ¡clic!, se fue la luz. La volvió a subir, intentó soldar y ¡clic!, otra vez. Chuy, en un acto de genialidad que solo a él se le podía ocurrir, pensó, «Ah, este interruptor es muy sensible, no aguanta nada». Y fue a la tienda de electricidad. El vendedor le preguntó para qué era, pero Chuy, sintiéndose un experto, solo dijo, «Deme el más fuerte que tenga, el que aguante todo». Y le vendieron una curva D. Chuy instaló su nuevo interruptor curva D todo orgulloso. Encendió la soldadora y «Funcionó, soy un genio», pensó.
Pero aquí viene lo trágico y cómico. Un día, mientras soldaba, un cable viejo y maltratado de la máquina hizo cortocircuito. Con un interruptor normal, un C hubiera sido ideal, la luz se habría ido al instante. Pero no con el invencible curva D. El interruptor, con su paciencia de santo, interpretó el cortocircuito como un pico de arranque más y se quedó ahí, sin hacer nada, mientras el cable se ponía al rojo vivo, derretía el plástico y empezaba a quemar una caja de cartón que estaba al lado. Por suerte, Chuy olió el humo y apagó todo con un extintor, pero casi quema su garaje por no saber de curvas. La lección aquí es clara como el agua: elegir la curva de disparo correcta no es un capricho, es una necesidad vital. No se trata de ponerla más fuerte para que no moleste, se trata de ponerla adecuada para cada situación. Para tu casa, con sus luces y teles, la curva B es tu ángel guardián. Para tu taller, tu negocio o aparatos con motores pequeños, la curva C es tu compañera de trabajo ideal. Y para la industria pesada, con sus motores gigantes, la curva D es la única que puede hacer el trabajo. Cada una tiene su lugar y su propósito. Así que, la próxima vez que veas tu tablero eléctrico, míralo con otros ojos. Ya no es solo una caja con interruptores, es un equipo de protectores especializados. Y si alguna vez tienes dudas, pregunta. Consulta a un electricista certificado. Leer el manual de tus aparatos también ayuda. Aprender sobre seguridad eléctrica te empodera, te ahorra dinero, y lo más importante, te mantiene a salvo. No seas como mi amigo Chuy. Sé el héroe eléctrico de tu propia historia, el que sabe, el que previene y el que mantiene las chispas solo donde deben estar, en la celebración de que todo funciona de manera segura. Aprende, cuídate y que la corriente siempre esté a tu favor.